El proceso de mudanza puede ser una experiencia emocionante para los niños, sin embargo, ese no siempre es el caso para los padres, ya que son ellos los responsables de asegurarse que todo esté en orden y no falte nada. En general, es una experiencia estresante y fue el caso de Rodrigo y sus padres. Luego de vivir todas sus vidas en Chile, ahora se estaban preparando para mudarse a los Estados Unidos de América. Rodrigo no podía dejar de sonreír y gritar sobre los nuevos amigos que iba a hacer cuando sus padres le contaron que se iban a otro país, pero al mismo tiempo, el niño debía entender que ya no podría visitar a sus amigos en Chile. Rodrigo, con tan solo 6 años, ya había terminado su educación preescolar y debía despedirse de todos sus amigos. El padre de Rodrigo, Gabriel Ortiz, era el más emocionado y nervioso por la situación, ya que él era la razón de la mudanza. Gabriel había sido un funcionario de la PDI, Policía de Investigaciones de Chile, específicamente por más de 10 años y siempre estuvo obsesionado con casos de homicidios. Su mayor sueño era resolver una numerosa cantidad de casos para distinguirse de los demás, pero este sueño causó que el hombre fuera distante de su familia algunos días. A Rodrigo no le importaba mucho esta negligencia, admiraba a su padre por estar haciendo una diferencia protegiendo a las personas del peligro mediante la captura de criminales. A veces, Gabriel llevaba a su hijo a lugares donde se habían cometido crímenes hace mucho y le contaba historias sobre las investigaciones. Al chico le entusiasmaba escuchar las historias porque su padre se retrataba como un héroe, pero para el adulto Chile era un país demasiado pequeño y con pocos casos, sin mencionar la calidad de los funcionarios de GDI y carabineros, así que después de día tras día tratando de convencer a Fernanda Rojas, su esposa y madre de Rodrigo, para mudarse a Estados Unidos y tener una oportunidad de entrar a la FBI, Fernanda por fin cedió. El viaje a Estados Unidos fue eterno para los adultos, pero no para Rodrigo, quien nunca había viajado en avión antes. Sus ojos café claro se iluminaban cada vez que miraba por la ventana, todo sonido le llamaba la atención y no paraba de molestar a sus padres diciéndoles lo genial, y aterrador, que era el avión. A medida que pasaban las horas, el niño se aburría más y más y solo tenía su muñeco para entretenerse, los dos eran inseparables. Su madre le hizo el muñeco a Rodrigo luego de que el pequeño se lo pidiera para darle una forma física a su amigo imaginario felino. Al llegar ya a Estados Unidos todo transcurrió sin problemas para la familia, ya tenían un lugar para arrendar en Burlington, Vermont, y ambos adultos ya habían encontrado empleos para ellos y una escuela para Rodrigo. Los primeros años de escuela de Rodrigo fueron complicados. Tuvo que acostumbrarse a una nueva cultura y a un lenguaje del cual no era experto, sabía un poco de inglés, lo suficiente para entender algunas cosas gracias a su madre y padre quienes tenían un inglés fluido. Mientras que algunos niños se burlaban del acento de Rodrigo, otros solo querían escuchar insultos en otro idioma. Lo único que le importaba a Rodrigo es que fue capaz de hacer amigos más o menos rápido. Tras 4 años, la familia adquirió su nacionalidad estadounidense, Fernanda empezó a trabajar como profesora de inglés en una escuela local y Gabriel por fin pudo postular al FBI. Luego de aprobar todas las pruebas, Gabriel pasó a formar parte del FBI como un agente especial, lo que significaba que, una vez más, se distanciaría de su familia. Luego de 2 años, Rodrigo, ahora de 12 años, estaba cansado de que su padre no le prestara atención. Gabriel ya no lo llevaba a escenas del crimen ni pasaba tiempo con él en general. Ahora su padre estaba obsesionado con casos extraños y sin resolver de homicidios cometidos cerca del bosque. Los casos habían sido abandonados hace tiempo ya que nunca había suficiente evidencia para continuar con las investigaciones. Gabriel no debería estar trabajando en estos casos, si sus superiores se enteraran de seguro enfrentaría terribles consecuencias. Un día, Rodrigo accidentalmente encontró una de las carpetas confidenciales, sus ojos se detuvieron sobre una de las fotos. Mostraba a una persona quien tenía en sus hombros una O con una X encima. La foto estaba borrosa, pero los símbolos eran claros como el agua. Gabriel descubrió a su hijo y, luego de una conversación, le contó que tenía acceso a estos casos gracias a la ayuda de 2 de sus colegas quienes, al igual que Gabriel, querían resolverlos. El adulto le pidió a Rodrigo que no le contara sobre la situación a nadie, por lo que el chico guardó silencio. Un par de meses después, Rodrigo despertó a las 3 am luego de escuchar a su padre teniendo una conversación en el teléfono sobre un caso nuevo. Sus colegas encontraron una pista para uno de los casos.
El chico inmediatamente se interesó en la conversación y, luego de tomar su muñeco, se dirigió a hurtadillas al auto de su padre cuyas puertas habían quedado sin seguro. Para alguien responsable de mantener la seguridad de otros, su padre sí que se olvidaba de su propia seguridad a veces. Rodrigo se escondió detrás de uno de los asientos y esperó por su padre. El chico no podía creer que por fin iba a ver a su padre en acción por primera vez. Su padre por fin subió al auto, lo puso en marcha y se fueron. Aproximadamente 15 minutos después llegaron a las afueras de la ciudad, un lugar rodeado por kilómetros de bosque. Cuando su padre se bajó del auto, esta vez cerró todas las puertas. Rodrigo miró por la ventana y vio una cabaña abandonada y 2 personas más. Quizás eran los colegas de su padre. Los adultos hablaron por un momento antes de entrar al inmueble. ¿Deberíamos quedarnos en el auto? Quiero ir a mirar. Rodrigo le exclamó a su muñeco. La criatura felina lo miró sin expresión en su rostro. Repentinamente, una sombra cubrió los rasgos del muñeco. Rodrigo miró hacia arriba y le tomó toda su fuerza de voluntad para no gritar. Al otro lado de la ventana, una persona enmascarada observaba directamente al chico. Rodrigo trató de saltar al asiento delantero para tocar la bocina del auto. Sin embargo, la persona rompió la ventana trasera y agarró a Rodrigo por sus piernas. En un instante el chico estaba siendo arrastrado fuera del auto, pero al tratar de agarrarse de la puerta, los vidrios restantes se le enterraron ligeramente en las manos. Rodrigo estaba demasiado paralizado para gritar y solo abrazó fuertemente a su muñeco cuando la persona enmascarada lo aventó al suelo. ¿Por qué hay un niño aquí?, exhaló la persona con desesperación. ¿Estás con ellos? ¿Te dejaron aquí como carnada? Ahora que Rodrigo tenía mejor visión de la persona, pareciera que estuviera usando ropaje negro en su mayoría, unas garras de metal ensangrentadas en cada mano y una máscara negra con algunas marcas blancas. ¿Qué voy a hacer? No deberían haber encontrado este lugar, no tengo dónde ir, oh Dios, no van a encontrar demasiada información, él se enojará conmigo, ¿qué voy a hacer? La persona enmascarada se decía a sí misma frenéticamente mientras se jalaba el pelo. Rodrigo solo observó a la persona y cuando vio que estaba distraída se levantó y corrió hacia la cabaña. Sin embargo, el chico no llegó muy lejos ya que la persona enmascarada lo agarró del brazo y lo tiró al piso nuevamente. ¿Podrías dejar de distraerme? Estoy tratando de pensar cómo resolver este lío sin que él se enoje. Ay, ¿qué va a decir? Si tan solo le pudiera dar algo para que me protegiera. La persona enmascarada detuvo su monólogo abruptamente y, lentamente, giró su cabeza hacia Rodrigo. La energía de la persona cambió y soltó una risita. Un niño. Le encantan los niños. Cuando te entregue a él, de seguro que me protegerá de esos malditos y mantendrá mi hogar seguro. Sin más que hablar, la persona enmascarada agarró bruscamente la pierna de Rodrigo, las garras de metal se enterraban en la piel del chico, y lo arrastró hacia el bosque corriendo. El shock de Rodrigo por fin se desvaneció lo suficiente y el chico gritó a todo pulmón. ¿Podrías cerrar la boca? Los vas a alertar. Los ojos de la persona enmascarada se centraron en el muñeco del chico y, curiosa por el pequeño juguete, le arrancó el muñeco de sus manos temblorosas. La acción provocó que una de las garras de la persona rasgara la cara del muñeco y, con nuevas fuerzas, Rodrigo comenzó a patear sus piernas lo suficientemente fuerte para que la persona lo soltara. La persona enmascarada se abalanzó sobre Rodrigo, inmovilizándolo en el suelo y enterró una de sus garras en la muñeca izquierda del chico. Ven conmigo o te pasará por algo peor. Eres mi única esperanza de... Rodrigo gritó al mismo tiempo que se oyó un disparo. Todo guardó silencio. No se escuchó un solo ruido en el vasto bosque. La persona enmascarada miró a Rodrigo por última vez y, sonriendo detrás de su máscara, cayó sin vida sobre el chico. La sangre que escurría del pecho de la persona tiñó de rojo la ropa de Rodrigo, el que no pudo soportarlo más y perdió la conciencia. Antes de desmayarse, el chico vio una figura alta y extraña en la distancia. Una vez que Rodrigo despertó vio que estaba en una cama de hospital, podía ver a sus padres discutir fuera de la habitación. ¿Cómo llegó aquí? Un dolor agudo en su muñeca lo hizo estremecerse de dolor y recuerdos vívidos invadieron su mente. Rodrigo comenzó a gritar y llorar, sus padres entraron corriendo a la habitación y abrazaron a su hijo. Todo estaba bien, él estaba bien. Rodrigo estaba a salvo. O eso fue lo que pensó el chico. Luego del incidente, Rodrigo fue diagnosticado con TEPT y dejó de hablarle a los demás. El chico se encerró en una burbuja. Dejó de estudiar para la escuela, comía cada vez menos, no quería jugar con sus amigos ni pasar tiempo con su familia.
Su padre no dejaba de culparse por el estado mental de su hijo. Si tan solo hubiera cerrado las puertas del auto con seguro nada de esto hubiera pasado. No, Objetó Fernanda. si no hubieras estado tan obsesionado con esos estúpidos casos, nuestro hijo no estaría pasando por esto. Gabriel sabía que su esposa estaba en lo correcto, pero los casos significaban demasiado para él. Si nadie más los iba a resolver, entonces era su responsabilidad hacerlo, ¿verdad? Gabriel observó a su hijo recostado en su cama, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar, su cara ausente de toda expresión. Fue entonces que Gabriel decidió que era hora de pasar más tiempo con su familia. Fernanda cosió el muñeco de su hijo de vuelta a la normalidad y Rodrigo nunca más lo soltó, ni siquiera dejaba que sus padres se acercaran al muñeco. Dondequiera que iba, el muñeco le acompañaba ya que le ayudaba a calmarse. Se convirtió en su objeto de apego. Cuando Rodrigo no presentó mejoría con el tiempo, sus padres decidieron enviarlo a terapia. Durante las primeras semanas no hubo progreso alguno, hasta que, finalmente, Rodrigo comenzó a abrirse y a aceptar los consejos y palabras de su terapeuta. Luego de 2 años, Rodrigo, ahora un adolescente, ya actuaba de manera más o menos normal. El color le volvió a la cara, comenzó a comer más, a jugar con sus amigos, sus notas en la escuela mejoraron al igual que la relación con sus padres. Sin embargo, era una regla no escrita no hablar del trabajo de su padre, ya que desencadenaba el TEP de Rodrigo. Solo una cosa permaneció constante: el muñeco del adolescente. Siempre estaba ahí con él, ya fuera en un viaje familiar o en una salida con amigos. Rodrigo nunca dejó a su muñeco solo en su casa. Aparte de eso, todo lo demás siguió normal y hasta unos meses después, Rodrigo comenzó a vivir sucesos extraños y, a veces, su familia también se veía afectada por ellos. Algunos sucesos eran tan mundanos como cortes de luz por algunos minutos o aparatos digitales siendo afectados por estática. Fernanda terminó llamando a los proveedores de electricidad, quienes le aseguraron a la familia que todo estaba en orden, lo que dejó a la familia confundida. Otros sucesos eran más aterradores y solo afectaban a Rodrigo. Sombras en el corredor o en las esquinas de las habitaciones, susurros extraños a sus espaldas y una visión que atormentaba sus sueños la mayoría de las noches. Una figura alta y sin rostro que se acercaba lentamente a él. El otro suceso también solo afectaba a Rodrigo e involucraba dolor. A veces, su corte del incidente ardía y Rodrigo podía jurar que cambiaba de forma de vez en cuando. No fue hasta un día después de que su corte doliera bastante que Rodrigo se dio cuenta que su corte había cambiado forma a una X. Debido a las constantes pesadillas involucrando a la criatura, Rodrigo estaba demasiado aterrado para dormir y desarrolló insomnio. Sus viejos amigos de Chile hablaban con él todos los días y lo mantenían al tanto de todo lo que estaba sucediendo en el país latinoamericano, todo para mantener distraído a Rodrigo. A pesar de los sucesos recurrentes, Rodrigo hizo lo mejor que pudo para vivir lo más normal posible y nunca le contó a sus padres lo que estaba pasando. Una vez se graduó de secundaria, Rodrigo decidió que estudiar no era para él y decidió encontrar un trabajo. El joven decidió que debía abandonar el nido luego de encontrar un trabajo. Ya no quería ser una molestia para sus padres. Cuando cumplió 20 años, Rodrigo se mudó con 2 de sus amigos y fue la primera vez en años que sintió que todo iba a salir bien. Eso fue hasta un sábado por la tarde cuando volvía a casa después de trabajar. Un dolor agudo repentino en su muñeca izquierda hizo que Rodrigo cayera de rodillas, su corazón dio un vuelco mientras el pánico lo consumía. El dolor era mucho más fuerte que los anteriores, así que Rodrigo corrió a su casa lo más rápido que pudo. Una vez allí, el joven revisó que sus amigos no estuvieran en casa, gracias al cielo no estaban, y corrió hacia el baño. Rodrigo por fin miró su muñeca. El corte del incidente, alguna vez de un color claro sobre su piel morena, ahora era de un color rojo intenso. Una jaqueca intensa hizo que el joven se afirmara en el lavamanos y miró hacia el espejo. Estaba sudando, su cabello negro desordenado estaba pegado a su frente y su nariz estaba sangrando. Un sentimiento de náusea hizo que el joven quisiera vomitar, se arrodilló frente al inodoro, pero todo lo que salió fue sangre. Los oídos de Rodrigo comenzaron a zumbar y el joven podía jurar que escuchó una voz en su mente pero cuyas palabras eran incomprensibles. De un momento a otro, todo se desvaneció a negro. Rodrigo no tenía idea de cuánto estuvo sin conciencia, pero no pudo ser tanto ya que sus amigos aún no estaban en casa. El joven volvió a mirar su muñeca y, para su shock, el corte ya no era tan solo una X, ahora había una O encima, formando el símbolo que había visto hace tantos años. Desde ese momento, todo fue de mal en peor.
Rodrigo comenzó a sufrir episodios de TEPT. Todos los días, su insomnio empeoró y volvió a encerrarse en su habitación para no hablar con nadie. Para empeorar las cosas, los sucesos que involucraban visiones y voces se volvieron más fuertes y pasaron a ser alucinaciones. La voz que había escuchado Rodrigo ese día estaba de vuelta, pero aún sonaba distante y cada vez que miraba por la ventana podía ver la figura de sus pesadillas a la distancia, mirándolo directamente. Rodrigo no sabía qué hacer, sus amigos estaban extremadamente preocupados por él y querían contactar a sus padres, cosa a la que Rodrigo se negó. Sus padres no podían saber, no debían, especialmente su padre. Si su padre se llegaba a enterar sobre el símbolo en su muñeca, de seguro que el mayor vincularía a su hijo con los crímenes. Rodrigo hizo el intento de seguir con su vida como si nada estuviera sucediendo, y lo logró solo por un par de meses hasta una noche en la que oyó la voz en su cabeza nuevamente, esta vez clara como el agua. Levántate. Tienes mucho que hacer para estar holgazaneando. Le ordenó la voz rasposa. ¿Quién está ahí? Deja de hueviar con mi mente y muéstrate. Exigió Rodrigo con valentía. Afuera. ¿Afuera? Rodrigo miró por la ventana y, sin duda alguna, ahí estaba la figura alta observándolo. Solo es una pesadilla. No eres real, nada de esto es real. Por favor, déjame solo. Oh, Rodrigo, esto sí es real. No creas que me he olvidado de lo que pasó hace 9 años. Rodrigo pestañeó y en ese momento la figura desapareció. El hombre se volteó y una extremidad como tentáculo tapó su boca para que no gritara. Rodrigo miró hacia arriba, la criatura frente a él no podía ser humana. No habían rasgos de una cara, era sorprendentemente alta ya que debía encorvarse para entrar en la habitación y estaba utilizando un traje negro. ¿Por qué necesitaría esa criatura un traje? Estás confundido. Tus preguntas serán respondidas después, pues necesito que me hagas un favor ahora. ¿Un favor? De ninguna manera le iba a hacer un favor a esta criatura. No tienes derecho a objetar. Simplemente lo harás. Repentinamente, el cuerpo de Rodrigo perdió todas sus fuerzas pero aún seguía en pie. Sus piernas comenzaron a caminar solas. ¿Qué mierda está pasando? Mientras caminaba hacia afuera, la criatura le seguía hablando en su cabeza. Tu muñeca. Uno de los míos te marcó hace años. Pensó que si te ofrecía a mí le protegería de tu padre y sus colegas. Podría haberte matado y volver a mí, pero decidió que llevarías su carga. ¿Qué? Entonces la persona enmascarada de entonces estaba trabajando para esta cosa. ¿Significa eso que el símbolo está vinculado a la criatura? Rodrigo caminó por calles vacías, no estaba seguro dónde lo estaba llevando la criatura hasta que las calles se volvieron cada vez más familiares. No creas que estoy encantado con lo que le hizo tu padre a mi proxy. Era el más leal de mis servidores y he estado buscando otro desde entonces. Rodrigo se detuvo frente a una casa de 2 pisos. Necesito que hagas lo siguiente. Mata de Gabriel. Ha estado recopilando información sobre mis proxies por años, como podrás imaginar, y no quiere parar aunque no hayan pistas. Su padre. Necesito que entres, lo mates y me entregues todo su trabajo. La criatura quiere que mate a su padre. Las carpetas de los casos están en los cajones de su escritorio. El resto de la información la mantiene segura en su laptop. Si logras hacer eso sin problemas, seré misericordioso. Rodrigo caminó a la puerta delantera de la casa controlado como una simple marioneta y utilizó sus llaves para entrar. Una vez dentro de la casa, Rodrigo retomó el control de sus piernas, pensó en salir huyendo por la puerta, pero solo pensar en eso hacía que sintiera como si su cabeza se estuviera partiendo de dolor. Estaba claro que la criatura no lo dejaría salir de esto. Rodrigo se dirigió a la oficina de su padre y encendió la laptop. Mientras el viejo pedazo de metal se iniciaba, Rodrigo comenzó a buscar entre los cajones del escritorio y, en poco tiempo, encontró las carpetas que había mencionado la criatura. Cuando la laptop ya estaba lista, Rodrigo ingresó la contraseña sin pensarlo, era el año en que él había nacido, y comenzó a buscar cualquier carpeta que pareciera importante. En poco tiempo, Rodrigo encontró una carpeta protegida bajo contraseña llamada confidencial. Las tablas del corredor crujieron. Rodrigo, ¿qué estás haciendo aquí tan tarde? Le preguntó su padre. ¿Por qué tienes mi laptop? ¿Necesitas usarla? Podrías haber llamado y... El mayor miró las carpetas que estaban en su escritorio. ¿Qué estás haciendo con las carpetas y...? El cajón inferior derecho, mencionó la voz en su cabeza, hay una pistola ahí. Mátalo.
El cuerpo de Rodrigo comenzó a moverse por sí solo de nuevo, sus manos agarraron la pistola. Papá, por favor, solo, anda a tu pieza, ¿ya? Por favor, solo ándate. Rodrigo apuntó a su padre, lágrimas amenazaban con caer de sus ojos. Rodrigo, Gabriel dio unos pasos en la dirección de su hijo, baja el arma, por favor. Todo está bien, podemos hablar. ¿No sabes qué estás haciendo? Por favor, papá. No quiero hacer esto. Solo anda a tu pieza. Gritó Rodrigo, desconcertando a su padre. Aún así, el mayor no se movió de la habitación. ¿Qué esperas? Dispárale. Aprieta el gatillo, le ordenaba la criatura en su cabeza. Rodrigo tenía completo control de sus dedos y, justo como ese día, no se oyó ningún sonido. La pistola cayó al suelo sin efectuar ningún disparo. El titubeo de Rodrigo hizo que la criatura se encargara del problema y comenzó a estrangular al padre de Rodrigo frente a él. ¡Para! ¡Lo vas a matar! ¡Para! Gritó Rodrigo mientras corría donde la criatura y su padre. Mátame a mí, no le hagas nada. El joven sujetó los tentáculos de la criatura y jaló, tratando de hacer que soltaran a su padre, cuya respiración se oía cada vez menos. La luz del corredor se prendió de repente y se escuchó un grito. Gabriel. Gritó su madre, quien había despertado por toda la conmoción. Rodrigo miró a su madre, luego a su padre y, para su shock, la criatura ya no estaba allí. Sus manos estaban apretando firmemente el cuello de su padre. Rodrigo soltó el cuerpo sin vida de su padre y cayó al piso. El joven sentía su corazón latir a 1000 por minuto, se aproximaba un ataque de pánico. ¿Fue él quien hizo eso? Nuevamente, el cuerpo de Rodrigo se movió por sí solo y corrió a agarrar las carpetas y la laptop. El joven miró a su madre una última vez, ella estaba llorando en el piso, abrazando a su esposo mientras miraba a Rodrigo con confusión en sus ojos. Rodrigo corrió a toda velocidad fuera de la casa. Luego de correr por un rato, Rodrigo se dio cuenta de que la criatura lo había llevado a la cabaña del incidente. El joven cayó al suelo jadeando y sin aliento, las lágrimas en sus ojos por fin cayeron. Dejaste un testigo. Debes volver y, la criatura fue interrumpida. No. No voy a herir a mi mamá. Tú no vas a herirla. Haré cualquier cosa, solo no le hagas daño, por favor. Al ver la desesperación del humano, la criatura puso uno de sus tentáculos en el hombro joven. Vine aquí para llevarte, aunque estoy sorprendido de lo entusiasmado que estás por obedecer. La criatura dijo en un tono burlón y le mostró el muñeco a Rodrigo. ¿De dónde sacó eso la criatura? ¿Había llevado su muñeco consigo? Me recuerda a ti. Quebrado y solo, a la espera de alguien para protegerlo, para salvarlo de la pobre situación en la que se encuentra. Comentó la criatura. Rodrigo sujetó su muñeco fuertemente y miró la ciudad detrás de él. Esta vez siguió a la criatura al bosque por cuenta propia.